Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, porque les traigo un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla, que nos roba suspiros con su encanto, y que, al parecer, ha estado guardando un secreto. Un secreto que ahora, por fin, ha sido revelado. Sí, amigos y amigas, hoy nos adentramos en las profundidades de la vida de Can Yaman, un hombre que trasciende la mera imagen del galán de telenovela. Hoy descorremos el velo, exploramos su esencia, y desentrañamos su lado más íntimo. Prepárense porque este vídeo está cargado de información jugosa, de revelaciones sorprendentes y de detalles que estoy segura, les harán apreciar a Can Yaman aún más. Vamos a descubrir su pasión oculta, ese aspecto de su personalidad que pocos conocen, y que, créanme, les va a sorprender tanto como a mí. Este vídeo es un viaje, una exploración de la mente y el corazón de un hombre que con su talento y carisma ha conquistado el mundo. Así que sin más preámbulos les invito a que se pongan cómodos, preparen sus palomitas, sus refrescos, y se preparen para descubrir la verdad sobre el hombre detrás del mito. Pero antes de que empecemos no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismes y novedades de sus celebridades favoritas, y análisis profundos como este. Suscríbanse ahora mismo, para que no se pierdan nada. Ya. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Bueno, ¿listos? Comenzamos. Can Yaman. Ese nombre solo evoca imágenes de romances apasionados, de miradas que derriten el corazón, y de personajes inolvidables. Desde su explosivo debut en Erkencicus, donde compartió pantalla con la talentosa Demet Özdemir, hasta su papel en Bay Jail, donde cautivó a la audiencia con su química con la hermosa Özge Gürel, pasando por Dolunay, donde supo encantar con la encantadora Özge Gürel, y ahora con sus nuevos proyectos, Can ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? Más allá de su impecable físico y su talento actoral, ¿qué se esconde detrás de esa sonrisa cautivadora? ¿Qué pensamientos, emociones y anhelos laten en el corazón de este hombre que parece tocar el cielo con una mano y la tierra con la otra? Pues bien, la respuesta a esa pregunta es mucho más interesante de lo que podríamos imaginar. Y es que Can Yaman, además de ser un actor consagrado, un icono de la moda que marca tendencia con cada atuendo, y un hombre de negocios exitoso con proyectos que demuestran su visión y capacidad, tiene una pasión que lo define, que lo inspira y que hasta hace poco se mantenía en secreto. Es fácil encasillar a una celebridad en una sola dimensión, pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Can Yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre polifacético con inquietudes profundas, con sueños ambiciosos, y con una conexión profunda con la naturaleza. Sí, lo han oído bien. Can Yaman siente una profunda admiración y pasión por la naturaleza, un amor que se manifiesta de diferentes maneras, un respeto que se traduce en acciones concretas. Es un hombre que no solo brilla en la pantalla, sino que también busca la armonía en el mundo que lo rodea. Esta revelación, que puede parecer sutil, es en realidad un reflejo de su verdadera esencia, de sus valores más profundos y de su compromiso con un mundo mejor. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿Dónde se esconde la evidencia de esta pasión? ¿Cómo hemos podido pasar por alto esta faceta tan importante de su personalidad? Pues bien, amigos, la respuesta está en la observación, en el análisis de las pistas que ha ido dejando a lo largo del tiempo. La respuesta está en las redes sociales, en entrevistas donde ha abierto su corazón, y sobre todo, en las declaraciones del propio Can. A través de sus publicaciones en Instagram, donde comparte momentos de su vida con sus millones de seguidores, podemos ver a Can disfrutando de paseos por la naturaleza, ya sea en la costa mediterránea, en los verdes valles de Italia, o en las montañas que le regalan la tranquilidad que necesita. Lo vemos practicando deportes al aire libre, sintiendo el sol en su piel y el aire puro en sus pulmones. Nos muestra imágenes de paisajes impresionantes, desde la majestuosidad de las montañas hasta la serenidad de los océanos. Es un hombre que se nutre de la naturaleza, que busca la tranquilidad en ella, que encuentra en ella la inspiración y la fuerza para afrontar los desafíos de la vida. En sus redes sociales, Can no solo comparte imágenes espectaculares, sino también mensajes que reflejan su conexión con la naturaleza. Mensajes que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar el planeta,
respetar a los seres vivos y de vivir en armonía con el entorno. Es un hombre que utiliza su plataforma para generar conciencia, para inspirar a sus seguidores a ser mejores ciudadanos del mundo. Además, en varias entrevistas, Khan ha hablado abiertamente de su amor por la naturaleza y de su preocupación por el medio ambiente. Ha manifestado su compromiso con el cuidado del planeta, su deseo de contribuir a un futuro más sostenible, y su apoyo a las causas ambientales. Ha expresado su preocupación por el cambio climático, por la deforestación, por la contaminación de los océanos y por la pérdida de biodiversidad. No es solo un actor, es un activista silencioso, un defensor de la naturaleza que utiliza su voz y su imagen para generar un impacto positivo. Un hombre con conciencia social y ambiental. ¿No es admirable? Recuerdo una entrevista en particular donde Khan habló sobre su infancia y cómo creció en contacto con la naturaleza. Contó cómo pasaba horas explorando bosques y montañas, cómo aprendió a amar a los animales y cómo desarrolló un profundo respeto por el mundo natural. Esa experiencia, según sus propias palabras, marcó su vida y le enseñó la importancia de cuidar el planeta. Pero ¿cómo se materializa esta pasión oculta? ¿Cómo vive Khan este amor por la naturaleza en su día a día? ¿De qué manera convierte sus palabras en acciones concretas? Pues bien, una de las formas en que Khan expresa su amor por la naturaleza es a través de la práctica de deportes al aire libre. Lo hemos visto practicando senderismo en parajes increíbles, escalando montañas desafiantes, buceando en las profundidades del mar y surfeando las olas. Lo vemos corriendo en la playa, pedaleando en bicicleta por senderos boscosos y practicando yoga al aire libre. Estas actividades no son solo una forma de mantenerse en forma, sino también una manera de conectar con la naturaleza, de sentir su energía y de disfrutar de sus paisajes. Para Khan, el deporte es una forma de vida, una herramienta para mantenerse saludable tanto física como mentalmente. ¿Y dónde se siente más a gusto practicando deporte? En la naturaleza, por supuesto. Allí encuentra la paz, la inspiración y la motivación que necesita para superar los desafíos de la vida. Pero eso no es todo. Khan también es un gran defensor de la vida sana y del bienestar. Cuida su cuerpo, se alimenta de forma saludable y practica deporte de forma regular. Sabe que el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu es fundamental para vivir una vida plena y feliz. Y esa búsqueda de equilibrio lo lleva, una y otra vez, a la naturaleza, donde encuentra la armonía que necesita. Pero eso no es todo. Khan también es un hombre que disfruta de la tranquilidad y la paz que le brinda la naturaleza. En sus momentos de descanso y desconexión, lejos de los sets de filmación, de los eventos sociales y del ruido de la ciudad, Khan busca refugio en entornos naturales, donde puede relajarse, meditar y recargar energías. Lo hemos visto disfrutando de la lectura a la sombra de un árbol, contemplando el amanecer desde la cima de una montaña, o simplemente paseando por un sendero boscoso. Estos momentos de soledad y contacto con la naturaleza son esenciales para su bienestar, para su equilibrio emocional y para su creatividad. Un hombre que busca el equilibrio en su vida. En un mundo cada vez más frenético y conectado, Khan nos demuestra la importancia de encontrar momentos de calma, de desconectar del ruido y de conectar con la naturaleza. Nos enseña que la tranquilidad y la paz no son lujos, sino necesidades vitales para una vida plena y feliz. Y aquí viene lo interesante. Khan no solo disfruta de la naturaleza de forma pasiva. Él la respeta, la cuida y a su manera, la protege. Podemos ver esto en su compromiso con el medio ambiente, en su apoyo a organizaciones que trabajan por la conservación de la naturaleza, y en su deseo de concienciar a sus seguidores sobre la importancia de cuidar el planeta. No se limita a hablar, actúa, y su ejemplo es inspirador. Un hombre con un mensaje. Recuerdo una entrevista en la que Khan habló sobre su compromiso con la sostenibilidad. Dijo que era importante que cada uno de nosotros hiciera su parte para proteger el planeta, y que todos, desde los individuos hasta las empresas, tenían una responsabilidad. Afirmó que él, como figura pública, quería utilizar su influencia para generar un impacto positivo, para inspirar a otros a adoptar hábitos más sostenibles y a apoyar causas ambientales. ¿Pero por qué podemos decir que esta es una pasión oculta? Pues bien, aunque Khan ha compartido abiertamente su amor por la naturaleza en redes sociales y en entrevistas, no es algo que haya publicitado de forma masiva. No es un tema que ocupe las portadas de las revistas ni que domine las conversaciones. Es una parte de él que ha ido revelando poco a poco, como un tesoro que guarda celosamente.
Y es que para Khan la naturaleza es algo personal, algo íntimo, algo que le conecta consigo mismo y con el mundo. Es un espacio sagrado donde encuentra la inspiración, la paz y la armonía que necesita para vivir plenamente. Y por eso ha preferido compartirla de forma discreta, con sus seguidores más cercanos, y dejando que sus acciones hablen por sí solas. En un mundo donde las celebridades suelen exhibir sus vidas de forma ostentosa, Khan opta por la autenticidad, por la sencillez y por la conexión con lo esencial. No busca llamar la atención, sino inspirar a otros a vivir de forma consciente y a conectar con la naturaleza. Su discreción es en realidad una declaración de principios, una forma de demostrar que la verdadera grandeza reside en la humildad y en el respeto por el mundo que nos rodea. Es fascinante ver cómo un hombre como Khan, que vive bajo el foco mediático, que está constantemente expuesto a la opinión pública, encuentra refugio y consuelo en la naturaleza. Es una muestra de su autenticidad, de su sencillez y de su capacidad para conectar con lo esencial. Nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo un ser humano con inquietudes, con sueños y con una profunda conexión con el mundo que lo rodea. Y es que en un mundo cada vez más digitalizado y conectado, es reconfortante saber que existen personas como Khan, que valoran la naturaleza, que se preocupan por el medio ambiente y que encuentran en la naturaleza la fuente de su inspiración y bienestar. Nos recuerda la importancia de desconectar del ruido, de conectar con lo esencial y de cuidar el planeta. Esta pasión oculta de Khan Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia de conectar con la naturaleza, sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta y sobre el impacto que podemos generar con nuestras acciones. Nos invita a buscar la tranquilidad, a encontrar la paz y a vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Nos anima a valorar la sencillez, a apreciar la belleza que nos rodea y a conectar con nuestra propia esencia. Y es que amigos, Khan Yaman con su pasión oculta, nos demuestra que la belleza está en los detalles, que la verdadera riqueza está en la sencillez y que a veces, los mayores secretos se esconden a plena vista. Nos enseña que la fama y el éxito no son lo único que importa, que la verdadera felicidad reside en la conexión con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Ahora amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos descubierto la pasión oculta de Khan Yaman, ese amor por la naturaleza que lo define y lo inspira. Hemos visto cómo este hombre que nos roba suspiros en la pantalla, encuentra en la naturaleza su refugio, su inspiración y su fuente de bienestar. Hemos explorado su faceta más íntima y hemos descubierto la profundidad de su ser. Hemos aprendido que Khan Yaman es mucho más que un actor, es un ser humano con inquietudes, con sueños y con una profunda conexión con el mundo que lo rodea. Es un hombre que valora la sencillez, que respeta la naturaleza y que busca la armonía en su vida. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya inspirado a conectar con la naturaleza, a reflexionar sobre sus propias vidas y a valorar la importancia de la autenticidad y la sencillez. Espero que este vídeo les haya hecho apreciar a Khan Yaman aún más, y que hayan descubierto una nueva faceta de este hombre fascinante. Recuerden que Khan Yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre con inquietudes, con sueños y con una profunda conexión con el mundo que nos rodea. Es un hombre que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la armonía en el mundo que nos rodea. Y ahora, por favor, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la pasión oculta de Khan Yaman? ¿Conocían este lado de él? ¿Qué otras cosas les gustaría saber sobre Khan? ¿Qué les inspira de su conexión con la naturaleza? ¿Qué acciones concretas podemos tomar en nuestra vida diaria para cuidar el planeta? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Así estarán al día con las últimas noticias, los chismes y las novedades de sus celebridades favoritas. También los invito a seguirme en mis otras redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, fotos y vídeos detrás de cámaras y mucho más. Encontrarán los enlaces en la descripción del vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la belleza está en los detalles, la verdadera riqueza está en la sencillez y la naturaleza es un tesoro que debemos cuidar.